Bendiciones para todos, buenos días. Hoy es domingo, hoy es el tiempo de venir a la presencia del Señor. Hoy estamos todos juntos, reunidos como congregación, como iglesia, como hermanos en Cristo, compartiendo juntos del amor de Dios, experimentando juntos las bendiciones y el poder de Dios. Que hoy sea un día especial para cada uno de nosotros, que hoy podamos sacar el tiempo para escuchar la bendita y sagrada palabra del Señor, que así como a lo largo de la semana hemos tenido tiempo para muchas actividades, para muchas cosas, y hemos desarrollado diferentes situaciones por las que hemos pasado, atravesado, hemos compartido con nuestras familias, hemos compartido y disfrutado del esparcimiento, de tal vez tiempos para distraernos. Hemos sacado tiempo de pronto para ver la televisión, hemos sacado tiempo para muchas actividades, pero ojalá también hayamos sacado el tiempo para cada día ir a la presencia del Señor, para ir a nuestro lugar secreto, que no nos hayamos distraído completamente y nos hayamos apartado del plan de Dios. Recordemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito grande, maravilloso con cada uno de nosotros y que Dios no olvida lo que promete y que Dios lo que promete cumple. Así es de que mis amados, que hoy sea un momento propicio para venir a la presencia del Señor, para traer a nuestros hijos a la presencia del Señor. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidamos, sino por el contrario, alentémoslos para que ellos busquen desde pequeños, se interesen por las cosas de Dios. De, brindémosles los canales necesarios para que ellos se involucren en los asuntos del reino. Bien, mis amados, de esta manera vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor Señor, te damos gracias. Bendice hoy mi casa, mi familia. Bendice hoy a la congregación, Señor. Venimos dispuestos delante de ti, Señor, humillamos nuestro corazón, rendimos nuestros derechos, Señor. Reconocemos que nada tenemos si no es por ti. Reconocemos nuestra insuficiencia porque te necesitamos a ti. Señor, toma mi corazón, toma mi mente y que la palabra que tú tienes para mí hoy cumpla el propósito con la cual, Señor, inspiraste este mensaje y que hoy haga rema en mi vida. Que yo, Señor, hoy lo pueda poner en práctica. Muchas veces, Señor, me he confundido y me he hecho preguntas. Interrogantes han surgido en mi mente, pero yo sé que tú tienes la respuesta para cada una de mis preguntas, Señor. Gracias porque tú eres esa luz, porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Gracias te damos desde ahora y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, entrando en materia con el mensaje de esta mañana, tiene que ver precisamente con esas preguntas, con esos interrogantes que nosotros nos hacemos en algunos momentos de nuestras vidas, en los cuales nos cuestionamos a nosotros mismos del por qué el resultado de las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué muchas veces no tenemos, no adquirimos o no ganamos lo que nosotros quisiéramos? Queremos una bendición, pero tal vez no la hemos obtenido. Tenemos un anhelo, pero tal vez no lo hemos visto cumplir. Y a veces lo primero que se nos ocurre en nuestra mente es decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otros sí y yo no?
porque él tiene, porque ella tiene y porque yo no. Si es que yo veo que esta persona definitivamente no busca de Dios y yo a veces quiero buscar de Dios. Y digo a veces porque tenemos que ser completamente claros, transparentes delante de Dios. Y ojalá pudiéramos decir siempre busco de Dios. Y ahí es donde vienen las prioridades de las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas. ¿A qué le damos prioridad primeramente? ¿A Dios o a cosas materiales, a cosas banales y a cosas superficiales? Hoy es un día para que reflexionemos, hoy es un día para que meditemos en la palabra de Dios claramente. La palabra de Dios es edificación, es bálsamo y trae alivio. Pero no olvidemos que la palabra de Dios es ante todo exhortación. La exhortación de Dios es la que nos lleva al cumplimiento de su propósito. Si Dios no nos alertara, si Dios no nos avisara, si Dios no tocase la campana en los momentos en los cuales nosotros estamos distraídos, entonces nosotros nos olvidaríamos fácilmente de las cosas, nos desentenderíamos fácilmente de las cosas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que mientras estemos en este tiempo de gracia, mientras su regalo inmerecido esté con nosotros, su favor y la oportunidad extendida para que le busquemos, para que le encontremos y para que ayudemos a otros también en esa búsqueda y en ese encuentro personal con Cristo. Dios tiene que alertarnos, Dios tiene que sacudirnos, Dios tiene que levantarnos del letargo y del dormir espiritual que muchas veces nos acompaña. Entonces hoy vamos a despertarnos. Si tienes a alguien a tu lado, dile despiértate, porque Dios hoy te va a hablar, porque Dios hoy nos va tal vez a confrontar un poco, pero también nos va a alentar a que sigamos adelante. Gloria a Dios. Vamos, mis amados, rápidamente al libro de Jueces 6, del verso 1 en adelante. Jueces capítulo 6, del verso 1 en adelante. Y en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su bendita y sagrada palabra dice de esta manera, verso 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta que la región de Gaza no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Verso 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Verso 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente.
Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Verso 14. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Verso 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Verso 17. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en su canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano. El ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumía la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Verso 23, pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta hoy día se encuentra en Ofra de Abiezer. El Señor es la paz, gloria a Dios. El Señor es tu paz, el Señor es mi paz, el Señor es tu consuelo, el Señor es tu refugio, tu amparo, la roca. Entonces, mis amados, esa paz que necesitamos, ¿cómo la vamos a adquirir? Recordemos que el Señor hace un pacto con el hombre y el Señor promete. El Señor ha hecho un pacto y ha prometido, y esas promesas son extensivas para nosotros hoy en día. El tema es que nosotros recibamos esas promesas, que entendamos esas promesas, y así como Josué, meditemos en ellas. Recordemos que esas promesas están contenidas en su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene que ser rema en mi vida todos los días, y de ellas tenemos que hacerlas también a nuestros hijos conocedoras. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos las entiendan, que ellos las comprendan y que meditemos todos en ella. Y entonces dice la palabra del Señor que prosperará nuestra vida, que prosperarán nuestros caminos y que todo lo que hagamos nos irá bien. Entonces, bien, si hay alguna área en nuestras vidas en las cuales todavía nosotros no vemos la prosperidad, no vemos la bendición, es porque algo de pronto estamos haciendo todavía equivocadamente y nos hemos salido del contexto de la bendición de Dios a través de su palabra, contenida en cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Cuando Dios decide cumplir su propósito, sus promesas, Él establece una relación con el ser humano. Dios quiere cumplir cada una de sus promesas. Ese es su propósito. Entonces Él establece una relación con nosotros, pero esa relación es una relación personal. Una relación en la cual yo tengo que tener a Dios presente en todo momento y hacer de Dios el centro de mi vida, de mi vida. Tengo que rendirme a Dios, tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Recordemos que Dios no ha hecho pactos ni con una piedra, ni con los árboles, ni con nada material. Dios ha hecho pacto con el ser humano, con la raza humana. Ahora bien,
Entendamos esto para eh, bajar, quitar, romper, destruir esas doctrinas nocivas que están fuera de las sanas enseñanzas, como por ejemplo, pacta, siembra, ofrenda y trae materialmente como si quisiéramos comprar con dinero las bendiciones de Dios, y así no es el tema para los que enseñan la prosperidad, los pactos, etcétera, etcétera. Nosotros no hemos pactado con Dios, Dios pacta con el hombre. Dios ha establecido pactos perpetuos con el hombre. Recordemos el pacto con Noé, por ejemplo, entre algunos otros, donde Dios puso una señal en los cielos y es el arco iris para recordar que ha hecho un pacto. Entonces, bien, esto es de recordación. Dios pone una señal en los cielos. ¿Cuál es la señal que yo he puesto delante de los ojos de Dios también? Porque la señal del arco iris es visible y todo ojo lo ven, todos lo vemos. Cuando el arco iris está surcando los cielos, nosotros lo podemos ver y recordamos, y el Señor recuerda que hay un pacto. Entonces, cuando nosotros hacemos algo en nuestras vidas, eso tiene que trascender. Si es para Dios, tiene que agradar, tiene que subir como olor fragante y tiene que dar una señal. ¿Cuál es la señal de nuestro reconocimiento al pacto de Dios? A, que estamos atentos. Nuestro lugar secreto, nuestra oración, el escudriñar la palabra de Dios, el poner en práctica cada una de las enseñanzas. Muchas veces nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. En estos tiempos de aislamiento, eh, los que tenemos el llamado de parte de Dios a anunciar las buenas nuevas de salvación, a predicar su palabra, hemos tenido que optar por tomar medidas como el grabar audios, eh, el poder buscar medios alternativos a la congregación física y poder seguirle llevando y siendo instrumentos y canal de bendición para el pueblo de Dios. Pero muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia, nuestros hermanos, eh, se han dormido, tenemos tiempo. Todos estos días que tenemos de aislamiento, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le hemos sacado para el Señor? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en la televisión y cuánto tiempo hemos invertido en el Señor? Pongamos esos tiempos en una balanza y miremos hacia qué lado se inclina la balanza. Entonces, bien, cada predicación, cada audio, lo hemos venido subiendo a través de las redes sociales, hemos buscado canales alternativos para que siempre estén ahí disponibles a la mano de cada uno de ustedes, para que lo podamos retroalimentar, digerir y compartir sobre todo eso, que lo podamos asimilar nosotros y se lo podamos llevar a otros también. Que así como hablamos de muchas cosas, podamos hablar ante todo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios ve nuestra rendición, cuando Dios ve que nos interesamos en sus cosas, cuando Dios ve que sacamos tiempo para sus cosas, Dios ve una señal, que estamos interesados, que conocemos que hay un pacto, que conocemos que, que hay una promesa de parte de Dios y que queremos llegar a esa promesa para tomarla para nosotros. Gloria a Dios, para que esas bendiciones lleguen a nuestras vidas. Entonces habrá personas que trabajan y no ven el fruto de su trabajo, que todo se les va como en saco roto, personas que no tienen paz en su corazón, personas que viven angustiadas, en zozobra. Y por estos días hay muchos cristianos, gente que conoce de la palabra de Dios y está angustiada, está desesperada, no tienen
la esperanza de una salida de esta situación, cuando la esperanza es clara, es palpable, cuando Dios está haciendo cosas grandes a través de este aislamiento, cuando Dios quiere ser el centro, el motor, quiere tomar el lugar del cual nosotros lo hemos sacado y lo hemos desechado, cuando Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que cogernos de su mano, que tenemos que hacer de su bendita y sagrada palabra nuestro estilo de vida, gloria a Dios. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Entonces así anda la iglesia hoy en día, huyendo, escondiéndose, llena de temores, llena de incertidumbres. En estos momentos no tenemos claro de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 3 dice también que siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Todos los esfuerzos nuestros serán improductivos si no hay nada en nuestra vida que nos lleve a esforzarnos, y ese llevar a esforzarnos es la rendición, es la humillación delante de Dios. Si no, seguiremos trabajando y seguiremos perdiendo las cosas y no veremos fruto, no veremos nada en nuestras vidas. Recordemos, amada iglesia del Señor, que el diablo anda que como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el león rugiente o los leones, eh, ellos se estimulan con el olor a la sangre, a la carne fresca. Y nosotros somos condición espiritual. Así el Señor nos creó a imagen y semejanza. Y Dios es espíritu, por lo tanto nosotros somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. El problema es que nosotros hemos dado rienda suelta a nuestra carne, pero hemos dejado a nuestro espíritu descuidado. Alimentamos nuestra carne, pero nuestro espíritu queda sin alimento. Entonces, el diablo, ¿qué va a hacer en esta situación? Pues se va a aprovechar y va a hacer de nuestra carne el olor. Nuestra carne lo va a traer, ese olor fresco, ese olor a carne lo atrae. Y él viene como león rugiente. Es como si nosotros andáramos con un pescado debajo de la axila, debajo del brazo todo el tiempo. A donde vayamos destilaríamos olor a pescado. Y los gatos, los animales que gusten del pescado nos seguirían a todo lado a ver en qué momento ese pescado cae en nuestro brazo para podérselo devorar. Así anda el diablo. Nosotros olemos a pescado, el pecado, olemos a pecado, olemos a todo, en todo momento. Y el diablo está ahí pendiente. ¿En qué fallamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué puerta le abrimos para que él entre y haga estragos en nuestras vidas y en cada área de nuestra vida? Gloria a Dios. Espero que me estén siguiendo hasta aquí. Entonces, bien, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas y malecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. No esperemos que el diablo nos esté atacando en las debilidades. Recordemos que en qué parte del Señor se hace más fuerte en nosotros. Precisamente es ahí en nuestras debilidades. Y diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Digamos en esta mañana somos fuertes. Hoy vamos a cerrar toda puerta que hemos abierto. Hoy vamos a echar fuera de nuestras vidas todo ataque del enemigo. Hoy vamos a echar al mismo enemigo fuera de nuestras vidas, porque no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad. La autoridad de mi vida es Cristo Jesús. Él es el Señor de mi vida y es el Señor de tu vida. Gloria a Dios. Verso 5 dice, llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas, tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlos. A veces sembramos, pero no tenemos el progreso, no cosechamos. En el libro de Ageo 1:5 dice de esta manera, así dice ahora el Señor Todopoderoso,
reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran embriagarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto. La realidad de una vida en la cual nuestros esfuerzos no bastan requiere de una explicación. Cuando las cosas no van en la vida como anhelamos, quisiéramos ver el crecimiento y la bendición de Dios siempre. ¿Quién no anhela una bendición de Dios? Todos anhelamos las bendiciones de Dios. Pero nada de esto aparece, ninguna bendición la vemos hecha realidad. Y ante esa miseria en la que se encontraba en ese entonces el pueblo, ellos hicieron algo, clamaron, se humillaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy nosotros? Clamar, humillarnos, reconocer, ser humildes, ser sensibles a la palabra de Dios. En el verso 6 dice que era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta. Gloria a Dios. Creemos a veces que nuestra dificultad, en nuestros momentos difíciles, Dios nos va a dar una respuesta y esperamos de hecho esa respuesta siempre. El problema es que nosotros nos acordamos de Dios en el momento de la dificultad, pero en el momento de la paz, del sosiego, nos olvidamos de Dios. Entonces, cogemos a Dios para los momentos difíciles, pero en los momentos de quietud, a Dios lo tenemos a un lado, se nos olvida. Y recordemos que Dios se mueve en la paz, que Dios se mueve en el silencio. Entonces tenemos que provocar esos momentos de quietud, esos momentos de silencio, esos momentos de esparcimiento. En unos apartes de nuestras enseñanzas a las parejas previas al matrimonio, tenemos en cuenta las enseñanzas de la Biblia y la guía de la Biblia con respecto a la conformación de un nuevo núcleo familiar. Y en algunos aspectos de esta formación, hablando de la autoridad del marido y de la autoridad y el papel de la esposa, del rol que cada uno cumple dentro de la instrucción que le da a la familia, el hombre es cabeza del hogar. Entonces el hombre pone las reglas, eh, traza la ruta a seguir en la cual se tiene que regir toda la familia. Eso se llama disciplina. Pero la esposa tiene que hacer cumplir esas reglas. Y entonces la esposa tiene que decirle a sus hijos, tu padre dijo que esto es así, que esto se tiene que cumplir de esta o de tal manera. Pero cuando la esposa le dice a sus hijos, tu padre dice, es porque previamente ha habido un consenso entre los dos, entre el esposo y la esposa, y se han puesto de acuerdo. Cuando el padre dice esto se hace de esta manera, es porque ya ha estado previamente de acuerdo con su esposa. Entonces él dice, se hace así, y la esposa dice, hace que eso se cumpla y que eso se ejecute. Así es con Dios. Dios dice que esto debe ser así a través de su palabra. Y nosotros tenemos que hacer en nuestra casa que esto se ejecute. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios se ejecute previamente y primeramente en mi vida. Amén. Entonces, si nosotros vemos la religión que nos enseñaron nuestros antepasados, es algo permisiva y nos enseña a pretender alcanzar el poder de Dios sin antes asimilar su palabra. El que peca y reza empata, decía algún dicho por ahí, pero no es así. Primeramente yo tengo que provocar que algo que con mi proceder
algo cambia, algo afecta en el corazón de Dios y Él ve a mi disposición previamente. Yo no tengo a Dios para que me esté bendiciendo en todo momento cuando a mí se me antoje. Yo tengo un Dios a quien yo tengo que rendirme previamente para que Dios se complazca. Amén. A veces salimos apresurados es tan grande la carga, la necesidad que tenemos en lo que queremos y esperamos en el poder de Dios. Pero si queremos ver el milagro de Dios en nuestras vidas, primero debemos aprender a recibir su palabra y hacer su palabra efectiva, eficaz, viva. Palabra rema en nuestras vidas. Dios, el Dios en el cual hemos creído, el Dios en el cual seguimos, es el Dios de la Biblia y nos muestra que su poder es a través de su palabra. Es que es posible que nosotros nos escondamos, que huyamos, pero recordemos que Dios tiene una palabra donde dice que se lo dijo a Gedeón claramente, le llamó valiente cuando Gedeón de valiente no tenía nada, le llamó esforzado cuando Gedeón pedía primeramente señales antes de salir. Imagínense ustedes nomás este contexto. Y si el Señor nos está diciendo hoy que seamos esforzados, que seamos valientes, es porque está viendo algo en nosotros productivo, algo en nosotros que es materia prima para lograr un milagro, para lograr una bendición. Nosotros tenemos el potencial, Dios ha puesto en nosotros talentos, habilidades en las cuales nosotros no nos las podemos guardar para nosotros, sino tenemos que ponerla al servicio de su obra. Entonces, si Dios te ha llamado y te ha puesto en un lugar en la iglesia, en tu congregación, si Dios nos ha llamado a nosotros para juntarnos en el taller del maestro, es para sacar adelante y desarrollar ese plan de Dios que tiene con nosotros, para que todo se cumpla según el propósito de Dios. Que si a ti te ha puesto como ujier, si te ha puesto como líder, si te ha puesto en el ministerio de la alabanza, si te ha puesto a ejecutar algún instrumento, si te ha puesto con tu voz a entonar salmos, cánticos al Señor de alabanza, de adoración, si te ha puesto como intercesor con tus oraciones, lo que Dios te haya puesto a hacer en la iglesia. Si Dios te está invitando a que escudriñe la palabra, a que asistas como miembro activo y no pasivo de la iglesia, a que cuando permita el Señor que en poco tiempo podamos volver a abrir las puertas de la iglesia y volvamos a tener nuestros horarios normales de reunión física, que nos podamos volver a congregar y a encontrar todos juntos, unidos nuevamente, que no desperdiciemos este tiempo, que vengamos puntualmente, puntualmente. Dios es un Dios puntual, que hagamos de la puntualidad algo significativo en nuestras vidas, que cumplamos los horarios, que no lleguemos tarde nunca a nuestras actividades y menos a las actividades con Dios, que aprendamos a ser diligentes, responsables, que enseñemos a nuestros hijos estas virtudes, estos principios. Gloria a Dios. La palabra de Dios viene para revelarnos en qué estamos fallando y Dios nos muestra dónde están nuestras dificultades, cuál es nuestra debilidad, en qué estamos un poco fríos todavía y nos muestra que apartándonos para Dios vamos a recibir poder de Él a través de su palabra. Entonces la oración provoca cosas grandes en nuestras vidas, afecta el campo espiritual y ahí es donde nosotros ganamos verdaderamente las batallas y allí es en donde nosotros nos hacemos fuertes. Dichosos entonces aquellos que logran escuchar lo que Dios les dice en la palabra, porque es desastroso cuando alguien sigue caminando sin darse cuenta que se ha apartado de Dios.
Muchas veces los mensajes, las prédicas, no pasan de lograr algo emocional en el escucha, en el oyente, en el hermano que se congregó, que escuchó el audio virtual, ¿no es cierto? Y escuchamos, qué bonita palabra, pastor. Estuvo muy lindo el mensaje, pero de ahí no pasa. Fue algo momentáneo, instantáneo, algo que nos simpatizó, que nos gustó, cómo nos habló el pastor, qué bonito, cómo se expresó, maravilloso, pero de ahí no pasa. Y el propósito y la finalidad de la palabra de Dios no es esa, no es que nosotros cumplamos un requisito, es que nosotros hagamos de la palabra de Dios nuestra vida, que si nos impactó tanto ese mensaje, que lo escuchemos una, dos, tres veces, no sé, las veces que sean necesarias para yo extraer al máximo esa sustancia, ese contenido, ese extracto, ese néctar de bendición que es la palabra de Dios y yo lo pueda hacer vivo en mi vida y lo pueda vivir verdaderamente. Que no se quede solamente de qué lindo mensaje, sino que ese lindo mensaje se vuelva un mensaje fuerte y poderoso en mi vida. Gloria a Dios. Lucas 19:41 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieran lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de sus murallas, no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Porque no reconocemos que Dios está haciendo algo, que si Dios levantó esta iglesia, que si Dios fundó esta iglesia, el taller del maestro, es con un propósito. Dios te puso a ti, me puso a mí aquí con un propósito. Dios no nos puso en otro lugar, Dios nos agrupó aquí porque Dios quiere hacer cosas. No es a donde tú y yo queramos ir, donde tú y yo queramos estar, es donde Dios quiere que tú y yo estemos. Es aquí donde Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Hoy es el día y el tiempo de entender esto, de comprender esto y de hacer y permitir que Dios cumpla su propósito en nosotros. Gloria a Dios. Es nuestra situación espiritual la que nos acerca o nos distancia del Señor. El problema no es que Dios no quiera, el problema es que tú y yo queramos. El problema no es que Dios no pueda, el problema es que nosotros dejemos que el poder de Dios verdaderamente que cumpla el propósito con el cual el Señor nos puso a nosotros en este lugar. Cuando la Biblia habla de que de los ojos, quiere decir que son la capacidad de ver los caminos de Dios. Así es de que nuestros ojos hoy tienen que abrirse y toda venda espiritual hoy cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Lucas 1:34 dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como Él ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Gloria a Dios. El Señor hará cosas grandes con el taller del maestro, porque no somos estériles. Somos fértiles, somos fructíferos y somos prósperos y bendecidos. Así es de que cosas grandes el Señor va a hacer con nosotros. Pero hoy tiene que haber ese avivamiento en tu corazón y en el mío. Nos tenemos que despertar como iglesia y levantarnos en este tiempo en el cual todavía estamos en cuarentena para que cuando todo vuelva a la normalidad nosotros salgamos diferentes, salgamos y proyectemos la luz de Cristo.
que irradiemos esa bendición a otros, que seamos verdaderamente canal e instrumento de bendición en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y recordemos como dijo María: he aquí la sierva de mi Señor, he aquí, Señor, tus siervos. Y ella dijo: haz conmigo como tú quieras, Señor, haz con nosotros como tú quieras, pero no nos resistamos, no seamos indiferentes a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Siempre llega el momento en que nos preguntamos: ¿y por qué? Si nos esforzamos y no vemos la bendición. Pero entonces, sinceramente, la culpa es nuestra, no es de Dios. Dios quiere, pero nosotros tenemos que querer también. Queremos que Dios bendiga la obra de nuestras manos. La palabra dice que aprendamos a cumplir su voluntad. Es que cuando las realidades personales son más importantes que la obra de Dios, entramos en idolatría. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué estamos haciendo, que nos está distanciando y nos está apartando del propósito de Dios. Si tenemos que sacar tiempo para apagar el televisor y dedicárselo al Señor, gloria a Dios. Si tenemos que hacer en estos momentos una retroalimentación y hacer un alto en nuestro camino y sacar un plan diario de trabajo, de actividades en las cuales pongamos a Dios en el primer lugar, que podamos hacer una agenda: a tales horas me levanto y voy a la presencia del Señor. Este es el tiempo para Dios, este es el tiempo para mis quehaceres domésticos, este es el tiempo para mis labores seculares, este es mi tiempo para mi familia. Que seamos organizados y no desorganizados, que seamos productivos y no infructivos. Gloria a Dios. Jueces 6:17 dice: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Respondió Gedeón: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Vemos cómo Gedeón se dio cuenta de que había recibido una palabra de bendición y de liberación, y fue diligente y entendió que Dios lo ha visto y que por medio de él quiere traer liberación. Que hoy abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que por medio de nosotros Dios quiere traer bendición. Gloria a Dios. Esperamos las señales que nosotros quisiéramos ver, entonces dobleguemos nuestra voluntad y humillémonos delante de Dios, para que Dios sea a través de su voluntad haciéndola efectiva en nuestras vidas. Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dios quiere que en este tiempo le recibamos y le reconozcamos. Recordemos que Él está a las puertas y está tocando. Dios nos ha dado un comunicado a través de su palabra. El problema está en que, como Adán recibió ese mensaje de parte de Dios, y Dios le dijo claramente que cierto árbol estaba prohibido. De todo árbol del huerto puedes comer, dijo Dios, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán recibió este mandato, Eva no estaba presente. Según la palabra de Dios, Eva no había sido creada todavía cuando Adán recibió el mandato. ¿Por qué entonces Adán no le comunicó las instrucciones claramente a Eva una vez que la tuvo junto a él? Todo lo que le pasaría si ella comía del fruto prohibido. Entonces, de ahí se aprovechó el enemigo, de esta falta de comunión, de comunicación. Si hay un canal roto de comunión, de comunicación entre el Espíritu Santo y yo, si no tengo el tiempo de comunión con Dios, ese canal roto, el diablo lo va a utilizar. No comerás de él ni lo tocarás para que no mueras. Génesis 3:3. Eva agregó las palabras ni lo tocarás para que no mueras. Y si nosotros vemos bien, Dios nunca dijo eso. Entonces, ¿de dónde obtuvo ella esa información errónea?
¿De dónde viene información falsa y errónea, equivocada en nuestras vidas? Tú no puedes, no estás capacitado, otros son mejores que tú, ellos lo pueden hacer mejor, tú no lo puedes hacer. Eh, ¿De dónde nos distraemos nosotros y dejamos a un lado las cosas que Dios nos puso a hacer? ¿Por qué escogemos otras cosas antes que las de Dios? ¿Por qué nos vamos detrás de personas que nos están sacando del propósito de Dios antes de aferrarnos a Dios? ¿Por qué escuchamos el consejo del impío, del incrédulo? ¿Por qué escuchamos sus palabras y nos vamos detrás de sus ídolos, de sus dioses y dejamos al Dios de nuestra salvación? Porque no hemos escuchado verdaderamente a Dios. Muchos dicen y hablan de Dios, pero no lo conocen. El tema aquí es que conozcamos a Dios verdaderamente para poderlo entender, comprender a través de su palabra y poder hacer de su palabra nuestra vida. Gloria a Dios. Algunas cosas que de pronto Adán se equivocó fue, ignoró los detalles del mensaje de Dios, de lo que él tenía que comunicar. Él permitió que la voz de Eva lo influenciara más que la voz de Dios. Uno, no entendió el mensaje completo porque no lo asimiló. Tal vez el Señor le habló y él estaba distraído y no lo entendió. Segundo, él permitió que una voz diferente a la de Dios lo influenciara. ¿Cuántos de nosotros una segunda voz, una tercera voz nos ha influenciado? Y nos ha dicho, no, eso para qué busca de Dios, eso para qué se congrega, qué pereza, eso es fanatismo religioso, es esto, es aquello. Pero nunca hemos escuchado la voz de Dios verdaderamente y hemos escuchado la voz del diablo más bien. Tercero, el fracaso en ser responsable con su comunicación. Él fracasó en eso. Nosotros no podemos fracasar. Nuestra responsabilidad es entender el mensaje para comunicarlo correctamente a nuestra familia y a los que podemos llegar a afectar también con ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas. Cuarto, él olvidó lo que Dios le había dicho acerca de las consecuencias de la desobediencia, que nunca se nos olvide que todas nuestras acciones traen una consecuencia, que si cumplimos seremos bendecidos, pero que si ignoramos vendrá maldición, traerá su consecuencia y la paga del pecado es muerte. Quinto, él no se responsabilizó por los resultados de su mala comunicación. Hoy es día de que tengamos responsabilidad de lo que estamos haciendo verdaderamente, si estamos teniendo una vida conforme al diseño y el propósito de Dios, o si nos hemos descuidado y nos estamos apartando de Dios. Así es de que hoy es el tiempo para volver a los caminos de Dios. Hoy es el tiempo para volver a interesarnos verdaderamente en las cosas de Dios. La historia de Gedeón es una de las más hermosas, bendecidas y gloriosas, porque él lleva un gran ejército para luchar contra otro ejército aún mucho más grande y más poderoso. Pero Dios le dio la victoria tan solo con 300 hombres escogidos, probados. Así es que nosotros podamos hacer parte de esos 300 escogidos, aprobados, que podamos verdaderamente ser lo que Dios espera de nosotros. Y eso está en ti, y eso está en mí, eso está en nuestra decisión personal en este día. Salmo 127.1 para terminar. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Si Dios no está acompañando nuestros esfuerzos, si no ponemos a Dios como en la compañía de nuestra vida en todo momento, si no ponemos nuestra mente en su palabra en todo momento, si Él no prospera la obra de nuestras manos, podemos desvelarnos y matarnos por alcanzarlo, pero será en vano. Esto es lo que dice la Biblia. Digámosle al Señor que no queremos vivir huyendo ni escondiéndonos
sino que queremos vivir los propósitos que Él tiene para nosotros. Digámosle hoy que si tenemos nublada nuestra mente y nuestro entendimiento, que hoy queremos ser libres, que hoy queremos abrir nuestros ojos espirituales y que todo velo hoy es roto, desechado y lo quitamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile para terminar al que está a tu lado, paz a tu vida, paz a tu casa. Gloria a Dios. Bendiciones.